Jesús, inmediatamente que habla del fin de los tiempos, le da una enseñanza a los apóstoles fundamental para nuestras vidas. La comunión con Dios. Rendirnos al Señor. Amén. Porque dice, es necesario, ¿verdad? Orar siempre. Rendirnos al Señor siempre y no darnos por vencidos. ¿Quién? Lucas capítulo 18. Hoy vamos a tocar un tema maravilloso, que es el tema de la íntima comunión con Dios, ¿verdad? Diaria. Esta enseñanza va dirigida a todos aquellos que tienen la esperanza de ver a Jesucristo cara a cara. Amén. Es importante saber que hay oraciones y devoción. Muchas personas tienen devoción y a veces mal encausada. A veces ese deseo de tener comunión con Dios está mal dirigido. Pero en esta noche vamos, con ayuda del Señor, a aprender por qué nosotros debemos vivir en oración. Amén. ¿Verdad? ¿Cuál es el motivo de vivir en comunión con el Señor? Amén. Hay un motivo. Leamos Lucas capítulo 18 en la versión NTV. Lucas capítulo 18 en la versión NTV. Y dice así. Hay un subtítulo. Parábola de la viuda persistente. Dice así. Cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo el Señor, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo: aprenda una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo que pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Amén. Este verso 8 es muy importante para entender la enseñanza que el Señor Jesús le estaba transmitiendo a los discípulos, ¿verdad? Los discípulos en este preciso momento, en el momento que Jesús estaba dando esta enseñanza, ellos todavía no, por así decirlo, no tenían una profunda comunión en oración con el Padre. Y lo podemos ver en ciertos momentos que nos relatan los evangelios, cuando los discípulos se quedaban dormidos al orar y hasta le decían al Señor Jesús: Señor, enséñanos a orar. Es que no sabían orar y tampoco tenían ese deseo de hacerlo. Entonces en este momento Jesús les dice, hablando del fin de los tiempos, porque lo vemos en Lucas capítulo 17, de que era necesario orar siempre, ¿no? En el verso 1, en la versión NTV, dice que cierto día, como dando a entender que cuando Jesús dio esta enseñanza, fue un día después o varios días después de que habló de la enseñanza de su venida en el capítulo 17. Pero si nosotros leemos las otras versiones, por ejemplo la versión Nueva Biblia Contemporánea, podemos decir la Reina y Valera, la NBL, dice: Jesús les contó una historia, o para demostrarles la necesidad de orar siempre. No usa la palabra cierto día y está muy bien traducido. La NTV en este sentido no está muy bien traducido. En el capítulo 17, al final, capítulo 17, al final, dice 17, ya, dice así: los discípulos le preguntaron:
al Señor. ¿Dónde sucederá eso, Señor? Jesús venía hablando del fin de los tiempos. ¿Cómo sería la gente en tiempos de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Dice, por eso en la venida del Señor, el Señor dice en los versículos anteriores, los días serán como el tiempo de Noé, en los días de Noé. También será en la venida del Señor los días como en el tiempo de Lot. Entonces venía hablando del fin de los tiempos. Entonces los discípulos le preguntan, ¿dónde sucederá eso, Señor? Jesús les contestó, así como los buitres cuando se juntan indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera esas señales revelan que el fin está cerca. Aquí la señal más fuerte que Jesús da es la forma de vivir de la gente. No habla, al menos aquí en el capítulo 17, de lo que es guerra, rumores de guerra, de hambre, de nada de eso. Habla específicamente de la rebeldía de la gente en contra de Dios. Entonces, en este contexto, Jesús les dice a esas señales, la rebeldía contra Dios, revelan que el fin está cerca. Luego, Jesús les cuenta una historia. No podemos decir cierto día, como que si habían pasado días después de la enseñanza del fin de los tiempos, sino que Jesús, inmediatamente que habla del fin de los tiempos, le da una enseñanza a los apóstoles fundamental para nuestras vidas. La comunión con Dios. Rendirnos al Señor. Amén. Amén. Porque dice, es necesario, ¿verdad? Orar siempre. Rendirnos al Señor siempre y no darnos por vencido. ¿Quién se da por vencido en la oración? ¿Quién desiste de la oración? ¿Quién no ve la oración como algo necesario? Esa comunión con el Señor no va a tener esperanza. La esperanza no va a tener esa expectativa, porque eso lo produce el Espíritu Santo cuando una persona está constantemente orando. Es maravilloso ver, yo he conocido personas que viven, tienen una comunión con el Señor y su deseo está en el cielo, en la venida de Cristo. Pero también he conocido muchos creyentes que no oran al Señor, no tienen esa vida íntima con el Señor y ni por la mente les pasa que el Señor viene pronto. ¿Sí? Entonces, hermanos, es importante saber que la oración en nuestras vidas, como creyentes, como esas personas que deseamos ver a Cristo Jesús, es fundamental. Vamos a ver unas oraciones. Vamos a ver, por ejemplo, la misma vida de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él oraba, qué sucedía en su vida cuando Él oraba al Señor, oraba a Dios. Vámonos, Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, ¿verdad? Vámonos a los versos 30 y, ya le digo, 31. Jesús predice la negación de Pedro. Pero en el verso 31 dice así, en el camino, estamos leyendo la versión NTV, dice, en el camino Jesús les dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Vamos a adelantarnos un poco. Vámonos al verso 36. Dice, entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy a orar. Jesús vivía, tenía comunión con el Señor. Nos relata la palabra, los evangelios también, de que Jesús oraba, pasaba la noche orando, como dice Lucas capítulo 5. Entonces Él lleva a los discípulos, específicamente 3, y les dice, siéntense aquí mientras voy allí a orar. ¿Ya? Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse, porque lo que venía, lo que le esperaba, era difícil. Jesús estaba en angustia. Jesús estaba afligido. Y dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más adelante y se inclinó el rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, dijo Jesús, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad
no la mía. Luego volvió a los discípulos, los encontró dormidos. Ellos no sabían lo que era, no tenían esa vida de oración y no sabían lo que era pasar tiempo con el Señor. Los encontró dormidos, dice, no pudieron velar conmigo siquiera una hora. Verso 41, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, que pase esta copa, a menos que yo la beba. Si no es posible, perdón, que pase de mí esta copa, a menos que yo la beba, entonces que se haga tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró nuevamente dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera. Esto nos habla de la insistencia en la oración que Jesús tenía. Jesús estaba en un momento muy difícil porque era el momento, el clímax de su ministerio, ¿sí? Jesús, como lo que estamos escribiendo en el comentario de Lucas, la vida de Jesús fue un ministerio desde que Él nació. Su vida fue una vida de entrega completamente para el propósito de redención. Jesús estaba en un momento difícil porque iba a ser condenado a muerte y Él era totalmente inocente. Pero Él fue y oró para ser fortalecido humanamente, para ser fortalecido por Dios. Aquí vemos un punto importante en la oración, lo que se debe buscar en la oración. ¿Qué buscamos nosotros cuando oramos? Sí, ¿qué buscamos cuando oramos? Si nosotros no buscamos transformación en la oración, pero estamos esperando respuestas de muchas cosas, todavía no entendemos el propósito de la oración. El propósito de la oración en su pueblo es en nosotros, ser transformados. Jesús no necesitaba hacer ningún tipo de transformación, Él era santo totalmente. Pero Él nos enseñó a orar. Ahora, en nosotros sí va a haber transformación continua al momento que nosotros, a medida que nosotros oremos. ¿Sí? Vamos a ser llenos de esperanza, repito, de esa esperanza de ver a nuestro Señor Jesucristo cara a cara. Por eso que el apóstol Juan decía, los que tienen la expectativa, están expectantes de ver a Cristo cara a cara, se mantendrán puros, se mantendrán en oración. Si nosotros no tenemos claro para qué función tiene la oración con nuestras vidas, es una devoción mal encauzada. Entonces aquí vemos cómo Jesús utilizó la oración. Fue a la presencia del Señor para ser fortalecido, para hacer la voluntad del Señor. Hermanos, nosotros como creyentes estamos en un trabajo constante, ¿verdad? De santificar nuestra alma. Son esas obras de santificación para preparándonos para la venida de Cristo. Alguien puede decir, hermano, pero Cristo nos santificó en el momento que nosotros creímos en Él. ¿Para qué ser santificado? Bueno, eso tiene una explicación maravillosa. Lo que Cristo hizo en nuestras vidas fue acercarnos al Padre, hacer que nosotros estemos en la presencia de Dios sin ningún obstáculo y sin ningún temor. Ya no tenemos que ir a la presencia del Señor y cubrirnos ante Él para no ser muertos en la presencia del Señor, sino que podemos entrar libremente, como dice Hebreos capítulo 4, verso 16. Gracias. Sin embargo, ya tenemos entrada libre a la presencia del Señor, pero nosotros estamos en una naturaleza humana, la cual es enemiga de Dios, como dice Romanos capítulo 8. Y esa naturaleza humana debemos rendirla ante el Señor para que Dios la sujete. Amén. Dice la palabra del Señor, los que son controlados por la carne son llevados a la muerte y la destrucción, pero los que son guiados por el Espíritu son llevados son guiados a la vida y a la paz. Pero también dice, el versículo que les quería mostrar era que dice, hagan morir las obras de la carne por medio del Espíritu. Hagan morir las obras de la carne por medio del Espíritu. O sea que el Señor en esta noche nos abra la mente para comprender por qué nosotros oramos, por qué los líderes o los verdaderos ministros del Señor están constantemente incitando al pueblo de Dios a orar
y a leer su palabra. Ya hemos entendido cuál es el propósito de la Biblia. La Biblia no es para tenerla abierta, ¿verdad? Y creer que es un amuleto de protección. La Biblia es, dice 2 de Timoteo 3:16, que es útil para enseñarnos la verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, para corregirnos cuando estamos equivocados, y nos enseña a hacer lo correcto. Dios usa la palabra de Dios para capacitar a su pueblo a fin de que haga toda buena obra. Ya entendemos el propósito de la palabra de Dios. Ahora debemos entender el propósito de la oración. Y que el Señor nos abra la mente, porque de aquí vamos a salir con el deseo de orar siempre y no darnos por vencidos. Entonces ya vimos el modelo, el más grande modelo que tenemos nosotros, el más grande ejemplo, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora vámonos a los Corintios. Vamos a ver un ejemplo que a mi parecer es maravilloso, el ejemplo del apóstol Pablo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, ¿verdad? Verso 9. Vamos, perdón, al verso 8. El propósito de la oración es nuestra transformación. Si tú oras, pero no buscas esto en la oración, tu oración está mal encauzada. Nuestra vida, más que pedir cosas en la presencia del Señor, más que pedir, es rendir. Pedir, pero sí transformación, ser transformado por el Señor. El apóstol Pablo dijo, verso 8 de 2 de Corintios, dice, capítulo 12, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara, ¿verdad? Ese aguijón de la carne. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Amén. Así que ahora, dice el apóstol, me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. El punto se ve muy claro aquí. El apóstol Pablo oraba, ¿para qué? Rogaba para que el Señor le quitara una cierta debilidad en su carne, algo que él llamó aguijón. Muchas personas dicen que era algo físico, pero yo me atrevo a decir que más que físico, era algo que lo atormentaba en su mente. Tal vez recuerdos, por ejemplo, Pablo fue testigo y estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, ¿verdad? Y supongo podemos deducir que con los años él recordaba que por culpa de él o por su consentimiento, este hijo de Dios, Esteban, fue apedreado. Entonces eso lo martirizaba, eso lo hacía sentir mal. Todos sabemos nosotros como cristianos que a pesar de que el Señor ha perdonado nuestros pecados, en nuestra mente van a estar esos recuerdos, sea cual sea la vida que llevamos en el pasado. Sea cual sea la vida, nosotros, a pesar de que Dios nos ha perdonado, eso va a estar en la mente, esas imaginaciones, recuerdos, y van a querer hacer que nosotros caigamos. Y eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo. Por eso él rogaba, decía, Señor, quítame. Yo no creo que Pablo rogaba para que Dios le quitara un problema físico. No creo. Él se enfocaba, era porque esa era una debilidad que lo atormentaba. Amén. Entonces, aquí claramente, repito, se ve el propósito del clamor de Pablo constante, ¿verdad? Muy bien, vámonos otra vez, por favor, a Lucas. Lucas capítulo 18. ¿Dónde estamos? En el 18, ¿verdad? Amados hermanos, si nosotros no tenemos esta vida de oración, la cual el Señor nos mandó, en la cita que tuvimos ahorita, Mateo capítulo 26, verso 41, el Señor no les dijo, oren de una manera como una sugerencia, sino un mandato. El Señor Jesús le dijo a los discípulos, oren, velen y oren para que no caigan o no cedan ante la tentación, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, amados, debemos entender que es un mandato lo que el Señor nos dice de orar. Él nos dio el ejemplo, ¿verdad? Y no solo nos dio el ejemplo, sino nos dio su Santo Espíritu, el cual nos quiere guiar
constantemente a la oración, pero es para ser transformados. Si no hay transformación, tampoco hay esperanza de ver a Cristo cara a cara. Mucha gente dice, Cristo viene, pero te estás preparando, porque la vida de oración, esa comunión constante, íntima con el Señor, es para que Dios nos transforme, para ser preparados. Es como hemos hablado muchas veces, y se habla en el pueblo evangélico, del aceite, de que debemos ser como aquellas virgen prudentes, la cual necesitan llenar sus cántaros de aceite, sus vasijas de aceite. Eso implica, estamos hablando de la oración, de su palabra, de estar llenándonos del Señor cada día. Pero si no hay esto, va a suceder lo que Cristo dijo en el verso 8 de Lucas, que ya lo leímos. ¿A cuántas personas con fe encontrará el Señor cuando venga a la tierra? ¿Cuántas personas? Si no hay transformación, no hay esperanza. Escuchaba del pastor Suje Mecheli que decía que la esperanza es la madre del amor. De la esperanza. Cuando una persona tiene esperanza de la venida de Cristo, se enamora cada vez más de ese acontecimiento futuro. Amén. Amén. Muy bien. En el versículo 10 vamos a ver que Jesús por otra parábola nos enseña cómo debemos orar nosotros, que es la humillación. ¿Cómo dice? ¿Verdad? Primero leamos el 9, dice, luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo, ¿a qué? A orar. A orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. En la Reina Valera dice, oraba para sí. Oraba para sí. No era una oración para Dios, era una oración para sí mismo, para alimentar su ego. Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Yo no sé para qué oraba, si él era tan perfecto, ¿verdad? ¿Para qué oraba? Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos, ¿verdad? Verso 13, pero el cobrador de impuestos supo orar, supo para qué era la oración. La oración no es para lo que estaba usándole el fariseo aquí, como para hacer alarde de su santidad. No, este cobrador de impuestos nos da aquí una enseñanza exacta de para qué es esa oración constante. Dice, pero el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. En cambio, golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Verso 14, Jesús dice, les digo la verdad, fue este pecador, cobrador de impuestos, no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Hermanos, si nosotros no entendemos que debemos orar constantemente para ser constantemente justificados, o sea, para que sean esos pecados que nosotros estamos cometiendo diariamente, no se acumulen esos pecados en nuestra mente y no endurezcan el corazón. La oración es para eso. Amén. Amén. Es muy importante entender el propósito de la oración. Aquí el apóstol Pedro nos va a dar nos va a guiar, nos va a dar a entender, a aclarar por qué nosotros debemos estar constantemente en oración. Dice así, el fin del mundo se acerca. El fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos por otros, porque el amor cubre cantidad de pecados. Amén. Pero el verso 7 es el donde yo quería enfocarme. El fin del mundo se acerca, por consiguiente sean serios y disciplinados en sus oraciones. Vámonos, amados hermanos, a Lucas capítulo 21,
para quedar más claro acerca del propósito de la oración. Sigamos leyendo en la versión NTV. Vámonos al versículo 36, capítulo 21, verso 36. Amén. Dice así, 21:36. Manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. En la versión Reina Valera, este versículo 36 dice así: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Somos transformados en la oración, somos capacitados, somos fortalecidos en la oración, somos llenos de esperanza. ¿Sí? Es importante la oración, amados hermanos. Se acerca el fin de los tiempos. Y es por medio de la oración, es por medio de la palabra de Dios que somos santificados. Que el Señor nos ayude. Apocalipsis, para finalizar. Apocalipsis capítulo 22, verso 14. Vamos a leer algo maravilloso en esta noche para finalizar. Apocalipsis capítulo 22, en su verso 14. Dice así: benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Amén. Que a veces nosotros dejamos de orar, hermanos, y pensamos que eso no es un pecado. Que no pasa nada. No, yo no, hoy no, qué sé yo, no dije mentiras, no cometí adulterio, pero dejaste de orar, no tienes comunión con el Señor y piensas que eso no es irrelevante ante el Señor. Pero que es necesario saber que Dios demanda de nosotros comunión con Él, comunión con el Señor. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2. Él habla a la iglesia de Éfeso. Era una iglesia que trabajaba correctamente en la obra del Señor. Pero el Señor le dice en el verso 4: tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Sin duda, yo creo que aquí el amor que hablaba nuestro Señor Jesucristo hacia la iglesia era esa comunión íntima. Ellos habían olvidado la oración. Era mucho trabajo que hacían como líderes de la iglesia, como iglesia, pero olvidaban al Señor en esa vida íntima. Y les dijo el Señor: tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído, dice el Señor. Para los que piensan que no es tan importante si dejamos de orar un día, 2 días. El Señor dice: mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tus candelabros de su lugar entre las iglesias. Vamos, hermanos. Para finalizar, esta vez sí vamos a finalizar. Yo quiero confesarles algo muy personal. Mi vida ha sido transformada, como les había contado muchas veces. O sea, yo iba a la iglesia, hacía muchas actividades en la iglesia, buscando de dejar esa vida pasada, esa vida de pecado. Pero no fue hasta el momento que el Señor me guió a orar, a buscar de su presencia, donde el Señor me fue despojando, transformando, al punto de ya aborrecer eso que practicaba tan fácilmente. Amén. Amén. Y es fundamental que nosotros entendamos. Pero a 2 días para acá, verdaderamente uno comienza a hacer cosas, actividades, y uno va olvidando
la oración. Hermanos, luchemos. El apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 12, verso 2, el verso 1 dice, ofrezcan sus cuerpos en sacrificio al Señor, sacrifiquen un tiempo. Busquen la manera de orar. Busquen la manera de orar y sean sinceros con el Señor, en su presencia. Si no tienen la esperanza de ver a Cristo cara a cara, díganle, Señor, no tengo esperanza de ver a Cristo, mi corazón está afanado por el día a día. Ayúdame, Señor, ayúdame a vivir para ti. Amén. Amén. Terminemos con una oración. Señor Jesús, te necesitamos. Necesitamos entender el propósito de la oración. Aquí en Lucas capítulo 18 nos las revelas. Nos revelas el propósito, nos lo revelas en Mateo capítulo 26, con tu propia vida, Señor. También nos las revelas por medio de la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pedro dice que debido a que estamos en el fin del tiempo, cerca del final, debemos ser serios en nuestras oraciones. Sí, sí. Señor, mucho pueblo, mucha gente ora, pero no saben orar. Mucha gente ora y es una devoción mal encausada. Solo buscan obtener cosas y tienen un mal concepto de la oración. Ellos dicen que la oración tiene poder y no entienden que el poder lo tiene aquel a quien oramos para transformar nuestras vidas, para hacer de nosotros creyentes verdaderos. Señor, tú tienes el control de tu iglesia y terminarás tu obra en quien las comenzaste, Señor. Yo lo creo en Cristo Jesús. Sé que lo harás en cada creyente de la iglesia, la teología de la cruz, y lo seguirás haciendo en el mundo entero. En Cristo Jesús. Damos gracias en esta noche. Amén y amén. Dios mediante, para la reunión siguiente vamos a exponer Lucas, este mismo Lucas capítulo 18, pero vamos a hablar desde el verso Lucas 18, ya les digo el verso exactamente para la próxima reunión. Amén. Amén. Vamos a leer desde el Lucas 18, verso 15. El tema que vamos a tratar en la siguiente reunión va a ser la salvación únicamente por la fe. Y nos vamos a basar en Lucas 18, verso 15 en adelante. La salvación únicamente por la fe. Y el tema de hoy fue obras de santificación. La oración y su palabra, pero nos enfocamos sobre todo en la oración, que es como sobre el clamor que debe tener cada escogido del Señor en estos tiempos finales. Amén. Aunque las tinieblas crezcan y parezcan dominar, aunque tu palabra necio quiera pisotear, aunque la maldad abunde y destruya por doquier, todos hallaremos al tu rostro. Borrarás nuestros pecados por la sangre del